Carneiro e sou curadora assistente no MASP e editora da revista After All. Esse evento acontece em 3 idiomas. Eu falarei em português e as palestrantes falarão em espanhol. A gente tem tradução também para o inglês. Na barra inferior aqui do Zoom, por favor, selecionem a língua em que gostariam de ouvir essa conversa. Please select the language you want to hear the event using the globe icon at the bottom of your screen. Sejam bem-vindos ao Simpósio Descolonização na década de 2020, que dá continuidade a uma série de seminários e publicações organizados pelo Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e pelo After All, Centro de Pesquisa e Publicação, com sede na Central St. Martins, da Universidade de Artes de Londres, em torno do tema Arte e Descolonização. Esse projeto acontece desde 2018 e investiga práticas que questionam os legados coloniais na arte contemporânea, na curadoria, no ensino e na crítica de arte. Junto com o Decolonizing Arts Institute e o Departamento de Cultura Visual da Goldsmiths, da Universidade de Londres, neste simpósio nós abordaremos os principais desafios da descolonização nesta década, e as suas problemáticas institucionais. Assim, durante esse mês de março, realizaremos discussões online com artistas, ativistas, pesquisadores e trabalhadores da arte, cada um centrado em um tema em específico. As contribuições de cada palestrante serão publicadas na plataforma Art School do After All, em inglês, e as traduções em português na seção Arte e Descolonização, na página do MASP. Vocês poderão acessar os links na descrição desse evento. Hoje são 5 temas. A gente inicia com museus e a presença da Elvira Espejo e a Vitória Nordhum. Depois teremos encontros em torno da descolonização de gênero, das publicações, da universidade e da prática artística. Os encontros acontecerão sempre online via essa plataforma aqui, que é o Zoom, e serão gravados e disponibilizados posteriormente em nossos canais. Então, fiquem atentos às redes sociais do MASP e do After All. A sessão de hoje tem duração de 1h30. Cada palestrante falará por cerca de 20 minutos e depois nós nos dedicaremos a debater as questões levantadas por vocês. Por favor, sintam-se à vontade para escrever suas perguntas no chat. A gente vai ficar de olho e depois compartilhar essas questões aqui publicamente. Agora a gente começa esse evento. Eu vou apresentar para vocês a Elvira Espejo, a nossa primeira convidada, que é artista visual, musicista, tecelã e narradora da tradição oral de seu lugar de origem, Ayllu Cacachaca, em Oruro, na Bolívia. Você me desculpe, Elvira, se eu tiver falado com uma pronúncia muito errada, depois você me corrige. Atualmente, ela é diretora do Museu Nacional de Etnografia e Folclore de La Paz. Em 2020, ela foi a vencedora da medalha Goethe, a maior distinção em cultura dada pelo governo da Alemanha. E como artista, ela já expôs no Reina Sofia, em Madrid, na Haus der Kultur in der Welt, em Berlim, e no Espaço Simão Patinho, em La Paz. A Elvira produziu um texto também para essa conversa de hoje. O texto que ela produziu é intitulado A Dolorosa Divisão da Arte, nos hierarquizou e colonizou por meio da educação universal, e será também a base da apresentação de hoje. Elvira, é um grandíssimo prazer ter você conosco. Eu te passo a palavra agora e agradeço mais uma vez o fato de você ter aceitado estar nessa conversa sobre descolonização e museu. Obrigada.
Elvira, desculpa, você precisa abrir seu microfone. Perdón. Am, en primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que me han invitado para el evento, al programa de descolonización, que es un evento muy interesante al cual estoy participando, junto a Victoria, que también es una colega que nos hemos conocido en medio del tema de museos y administración y proyección, que es muy interesante. Bueno, hoy día yo quisiera compartir una experiencia más particular desde una mirada como yo lo veo, digamos, desde un punto más desde lo local, lo regional, lo nacional, y quizás una mirada más como latinoamericano en términos de arte y artesanía, porque creo que es muy interesante comprender desde la noción cómo nosotros comprendemos y cómo nos hacen comprender en temas de estructuras académicas que son muy verticales. Bueno, yo quisiera comenzar con una pequeña introducción personal donde yo tuve una autorreflexión muy profunda en términos de educación. Yo vengo de una comunidad, de un pueblo al sur de Oruro, de Bolivia, y bueno, cuando llegué a la Academia Nacional de Bellas Artes, pues la formación académica de las artes en ese entonces, estamos hablando hace 20 años atrás, todo era en términos muy eurocéntricas, ¿no? Que el arte nació en Europa, el arte se desarrolló en Europa y por lo tanto lo moderno se proyecta hacia desde lo Norteamérica. Y bueno, preguntándome un poco de la noción de qué es el arte, pues comienzo un poco en términos de entender los textos académicos, desde cuándo comienza el arte fuertemente en términos como el tema de la estética, ¿no? Entonces, comenzando desde la terminología, desde el latín, digamos, que es ars, hace una conceptualización muy amplio de hacer las cosas, ¿no? Que todo el tema de la praxis era unido entre la artesanía y el arte de hacer, ¿no? Y esto lleva en realidad a una englobación, digamos, muy interesante de términos de hacer en diferentes formas o en diferentes especialidades o en diferentes territorios. A lo cual esto también cambia, digamos, justamente en el siglo, finales del siglo XV a XVI, en términos estructurales de la estética que separa entre la artesanía y el arte en realidad. Y esta separación del arte y la artesanía veo que también es súper discriminador, ¿no? Que solamente hay los que tienen la formación y creación única son los mejores y las que producen en las propias comunidades indígenas en distintas regiones del mundo no son arte, no son artesanías populares de producción masiva. Bueno, preguntándonos un poco a fondo, también en términos lingüísticos, en este caso desde el pueblo, desde la comunidad, en términos como por ejemplo en Aymara, ¿qué es el arte? ¿Cómo lo entendemos el arte? En realidad existe el arte en todas las dinámicas de los propios pueblos y comunidades, ¿no? Pero la terminología exigente, digamos, en esta estructura de la formación académica, donde no respeta mutuamente estas nuevas acciones, es muy compleja, que hace un sesgo tremendo para todo el mundo, como tratando de unificar en un consumo masivo, digamos, de un arte que es el tema estructural de la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido de autorreflexión, trabajé con muchas comunidades en los pueblos, en diferentes regiones del país en Latinoamérica, en términos de la praxis, de entender de otra noción.
Ahí comprendo un poco del arte a fondo donde se habla de hacer con las manos, ¿no? Y ese hacer con las manos, la educación visual entra a través de los dedos, cómo los dedos escanean, cómo los dedos sienten, cómo, cómo ese sentir transfiere al cuerpo y cómo el cuerpo siente de esa textura, de ese olor, de ese paisaje, ¿no? Es impresionante que va más allá de lo que se habla en términos estéticos de percepción de una obra de arte en una sala de cuatro paredes o en una vitrina donde las acciones no tienen ese esencial de la praxis. En términos de comunidad, esta educación genera otro despertar de la acción en Aymara, Luraña, aparte de hacer con los dedos y escanear y sentir, también es medir la vida en términos de aprendizaje, como por ejemplo cuando tomas la lana o el vellón del camélido o de la oveja, hay una gran variedad de texturas de vellón. Son texturas, por ejemplo, de una cría que va a ser muy fina, de una joven que va a ser menos fina, de un animal más madura, digamos, va a ser más áspera, diferentes partes de las fibras que va a dar diferentes texturas. Toda esta educación a los 6, 7, 8 años, cuando nosotros recibimos esa introducción de poder captar a través de los dedos, ¿no? Cómo siente los dedos, cómo siente la yema de los dedos, almacena en el cuerpo y siempre recuerda la memoria, la noción de la sensibilidad. Y esa noción de la sensibilidad cuando se llega a cierta edad, como por ejemplo a tus 80 años, donde no puedes ver y puedes escuchar menos, tienes esa sensibilidad de poder evaluar con tus dedos, de poder otra vez retomar esa esencia de la sensibilidad acumulada dentro del cuerpo. Toda esa performance de educación sensible está en las comunidades, de cómo accionamos con las materias primas, cómo comprendemos de estas materias primas en términos de selección, preselección, lecturas compartidas, en la dinámica de entender el lenguaje del instrumento, en este caso de la rueca, cómo acompaña a la persona, de poder comprenderlo finamente y unir dos campos de fuerza, las manos, el objeto y juntar para poder proceder a una obra. Son educaciones amplias del performance del cuerpo interno a una lectura profunda de cómo corre tu sangre por tu cuerpo mientras trabajas, como el movimiento corporal es parte de esa acción, ¿no? de hacer un hilo y cómo esa acción alimenta al oído de escuchar cómo suena la rueca al girar, cómo sientes al mover el vellón, qué ruidos provoca. Toda esa educación compleja del arte al fondo de todas las acciones en las comunidades fueron ignoradas en la parte académica formal, donde solamente se habla de la estética y eso infecta en términos investigativos, donde se centra al estudio de la belleza de la iconografía y eso se la conoce muy bien. Mucha gente siempre pregunta en la noción de cómo se llama la iconografía en la comunidad y qué significa, ¿no? Cuando las tejedoras entramos en una acción de la producción, nosotras como tejedoras de hacer con las manos, no estamos preocupados de la iconografía y su significado, estamos preocupados de contar los hilos, de sumar, de restar, de multiplicar, de componer con la gran cantidad de los hilos que va a hacer realmente un trabajo de adjuntar esta iconografía que va a ser predominante a la percepción
investigativa y a la percepción superficial del museógrafo que va a ver. Entonces, en ese sentido, para nosotras como tejedoras de los pueblos, de las comunidades, vemos que el sesgo mayor es esta estructura vertical de la academia formal que no valora, digamos, en términos de entender la noción desde los pueblos, desde las comunidades, en su propio lenguaje estructural, como se diría en Mapudungun, cómo se desplegaría en su propia lengua originaria, cómo nosotros en Aymara y Quechua tenemos esta sistematización de entender estas acciones y esas terminologías, cómo nos hace entender de esta estructura compleja para poder entender cómo hablar del arte desde nosotros y no asumir esta información externa que muchas veces esta formación hasta ahora, por ejemplo, yo tuve esta experiencia con el tema de la museografía que es bien importante y en ese sentido, por ejemplo, para mí ha sido muy interesante dos miradas completamente diferentes. El museógrafo formado formalmente en la universidad solo miró el tema de la belleza superficial, lo bonito, lo elegante en color, en iconografía y en forma, y quizás en términos de conservación y preservación, pero no en una acción de la construcción como las artistas textileras tienen la lectura. Y la lectura para nosotras como tejedoras es contar los hilos, mirar anverso, reverso del textil, si es simple o es complejo. Esto demanda una exposición tridimensional, no bidimensional como un cuadro contra la pared, y esto realmente genera un debate de entendernos, comprendernos como sociedad. Entonces ahí vemos una colonia muy fuerte con el tema de cómo percibir superficialmente, cómo percibir internamente de estas acciones y cómo entender en términos epistemológicos o filosóficos desde las propias comunidades en su propio lenguaje, que estos fueron interrumpidas fuertemente con esa estructura formal académica que es como hacer una monocultura de la historia de los artes y poder hacer un despliegue desde esa mirada que a ratos es muy complicado porque todo ese despliegue formal, universitaria o también de la educación de las escuelas, hasta hoy en día sigue en esas perspectivas. Entonces, eso no da una apertura a un lenguaje multipluri de entender el conocimiento del arte más allá de lo que se tuvo hoy en día. Entonces, en esa autorreflexión yo quiero compartir esta noción de cómo nosotros podemos comprender como sociedad, como pueblo, y también cómo podríamos entender desde nuestras propias raíces en términos arqueológicos, en términos históricos y en términos etnográficos contemporáneos y modernos. Todo este puente del despliegue general nos hace una autocuestionador al sistema del arte universal, cómo funciona y cómo Latinoamérica puede proyectarse en ese sentido desde sus propias obras de arte, así como también Asia podría entenderse desde esa dinámica y así no tener, digamos, estas dificultades de tener los dominios muy fuertes en términos de que el arte se basa a través de un pirámide, digamos, sino más bien ser más horizontales en un respeto mutuo, donde se tenga una voz en las lenguas originarias, cómo entendemos el arte desde ese punto de vista. Y creo que el detalle que pude dar con todo lo que les he comentado, con este tema, por ejemplo, de la acción de hacer las cosas, el sentir de las cosas, son nuevos lenguajes que también son captadas por los artistas contemporáneos para proyectarlos como performance dentro de las galerías formales y pierde una esencia en ese sentido porque muchas veces estas acciones también es de un paisaje, también es de un territorio,
y poder llevarlos dentro de unas galerías que a veces ni siquiera tiene esa accesibilidad, digamos, del territorio, del paisaje, que puede acompañar un viento que puede acompañar el agua, ¿no? El ruido del agua o el calor del fuego, que yo creo que es un poco más complicado en ese sentido. Y creo que podríamos armar un puente más fuerte entre la praxis de las comunidades y tener coautorías conjuntas entre el artista de la comunidad y un compartir de sus conocimientos con las curadoras y curadores. Esta coautoría pues generaría también un respeto mutuo, que el narrador, el experto, la experta pueda tener, digamos, esa accesibilidad en trabajo conjunto, que muchas veces no lo se puede tener, digamos, ¿no? El predominante siempre es el artista y el curador, y creo que en ese sentido hay ciertos equilibrios que nos gustaría que sea la posible viable, digamos, que nos puede dar a futuro y podernos entender, digamos, en esa dirección. Entonces, estos replanteamientos requieren una madurez desde el tema lingüístico, desde las comunidades y en una autorreflexión profunda de cómo la educación puede reflexionar frente a esa homogenización y la verticalización de la formación, y cómo nosotros en esta autorreflexión podemos adjuntar en términos amplios de cómo las comunidades pueden ser parte de acción con los bienes culturales en distintos museos. Y yo sé que son preguntas bien grandes, pero probablemente el futuro está en comprendernos mejor y poder alimentar de la mejor forma en términos de un respeto mutuo del ser humano, y eso nos puede ayudar también a alimentar con nuevas informaciones y nuevas proyecciones para que se pueda tener una información más acertada y más cercanía a la acción de las cosas, como se desarrolló los bienes culturales y las obras de arte. Simplemente eso, y bueno, estoy dispuesto a escuchar. Si tienen preguntas y dudas, con mucho gusto lo vamos a compartir. Y gracias por este espacio. Muito obrigada, Elvira, por suas palavras e pelas reflexões que elas provocam também. Só para reafirmar para quem está nos ouvindo que em breve o texto da Elvira em inglês estará no site do projeto Art School, da After All, e ele já está disponível em português no site do MASP, na seção de Arte e Descolonização, onde ela aprofunda um pouco essas discussões que ela apresentou aqui. Antes de passar a palavra para a Vitória, eu gostaria de lembrar a todas as pessoas que estão aqui que as perguntas, dúvidas, ideias, reflexões que elas tenham podem ser compartilhadas pelo chat aqui da conversa. Eu estarei de olho e a gente vai responder essas questões ao final das falas. Eu apresento então a Vitória Northrum, que é diretora do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires desde 2013. Anteriormente trabalhou no MoMA e no The Drawing Center em Nova York. Já trabalhou também no Malba, em Buenos Aires, foi curadora do Salão Nacional de Artistas de Cali, na Colômbia, em 2008, e das Bienais de Pontevedra, em 2006, na Espanha, também da Bienal do Mercosul, aqui no Brasil, em 2009, e da Bienal de Lyon, em 2011, dentre uma série de outras exposições. Desde novembro de 2019, ela é membro do Conselho de Administração do Comitê Internacional para Museus e Coleção de Arte Moderna, do Conselho Internacional de Museus, o ICOM. A Vitória também produziu um texto que está aí nas nossas plataformas, intitulado 3 Tentativas de Descolonizar o Sul, e que será a base da apresentação dela de hoje. Vitória, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui hoje. Eu te passo a palavra agora.
Muchísimas gracias, Amanda, Mark, Amber, Hussein, en London, todos los equipos de Omaspi, Goldsmiths y After All. Estoy muy agradecida por esta invitación que honra al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Es para nosotros muy importante estar en diálogo y poder compartir nuestras experiencias y estar en diálogo hoy también con Elvira Espejo, por quien tengo una enorme admiración y también cariño. Siempre que la escucho a Elvira es una gran inspiración, así que muchas gracias, Elvira, por tus bellas palabras. Me quedo con cómo hablar del arte desde nosotras, ¿no? Así que muchísimas gracias. También quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo de Brasil en el momento en que estamos viviendo, esperando que la situación se revierta pronto y mandando todas las fuerzas a todos los amigos en el mundo, y las condolencias a quienes hayan perdido a seres queridos en este momento tan difícil. Bueno, voy a leer este texto. Creo que es más sencillo para mí leer en el sentido de que puedo ir al punto y no distraerme. Como ven, me puedo distraer fácil si no tengo el texto enfrente mío, así que mi agradecimiento muy especial y bueno, y la felicidad de estar aquí y poder intercambiar con todos luego. Entonces el texto se titula Tres intentos de descolonizar el sur. Esta devastadora pandemia ha dejado al descubierto las diferencias sociales, económicas y culturales, así como las estrategias que determinan la dominación de un grupo sobre otro bajo las lógicas colonialistas que aún operan en nuestras sociedades. Asociado a estos marcadores que suelen desecharse por considerarse esencializantes, encontramos una serie de lógicas y procesos que afectan profundamente el funcionamiento de un museo de arte moderno que quiere pensarse como un museo contemporáneo y sensible a la coyuntura imperante en el momento histórico que nos toca atravesar. A lo largo de estos años, las diversas investigaciones que viene realizando el Museo de Arte Moderno sobre movimientos artísticos y prácticas individuales de artistas argentinos, tanto históricos como contemporáneos, han demostrado una y otra vez que solo podemos ofrecer un espacio de para el arte si desafiamos las desigualdades inherentes a la perspectiva colonialista original. Esta perspectiva se reproduce en lugar de corregirse cuando instalamos equivalencias entre modernidad y occidentalización, entre multiculturalismo y globalización, o al postular un todavía hipotético sur global para compensar al bien consolidado e instalado norte global. En el corazón mismo de cualquier proceso imaginable de descolonización está la necesidad de cuestionar toda idea de superioridad, precedencia o teleología que ubique a Occidente por encima de Oriente, al norte por encima del sur, o que posicione a Occidente o al norte como una meta o ideal hacia los cuales deben encaminarse el este o el sur. Esto no significa negar los efectos de estos procesos sociales sobre la experiencia humana y por ende sobre la experiencia artística, sino por el contrario visibilizarlos y problematizarlos. Esa es la preocupación de la actual gestión de este museo emplazado en Buenos Aires, en cuanto a que buscamos convertirlo en un agente del presente, promoviendo la emancipación del pensamiento artístico a través de numerosas exposiciones, un promedio de 10 por año, así como a través de nuestros programas sociales educativos, que son alrededor de 50 diseñados para satisfacer las necesidades de nuestros diversos públicos. Todo esto nos exige desprendernos con urgencia de las viejas ataduras para pasar a redefinir las prioridades, para dar respuesta al clima actual y de manera más inmediata a la emergencia por la que estamos atravesando. A lo largo de los años, en el Museo de Arte Moderno hemos redefinido estas prioridades, y nuestra misión al explicitar hoy con mucha ambición que deseamos ser un museo de referencia sobre el arte argentino, moderno y contemporáneo, y sobre el vínculo entre arte y educación en la ciudad, la región y el mundo, así como un museo para todos, un museo federal, inclusivo y accesible,
que defiende los valores de la igualdad de género y la libertad de expresión en las más variadas disciplinas. Este énfasis puesto en lo local y en la necesidad de ofrecer respuestas inmediatas a nuestro contexto es el resultado lógico de un proceso de revisión historiográfica que ha transitado 3 caminos complementarios. El primero es refutar la idea de un canon precursor y dominante del arte euro-norteamericano, como se mostró en la exposición Historia de dos Mundos, que coorganizamos entre el Museo de Arte Moderno y el MMK de Frankfurt, en la que buscamos sacar a la luz el carácter originario de las prácticas artísticas latinoamericanas, en tanto innovadoras, complejas y centrales de gran parte del siglo XX, para así establecer una posible historia del arte que reposicione las prácticas euroamericanas en función de y en diálogo con las prácticas latinoamericanas. Esto invierte, o al menos relativiza y cuestiona, la narrativa programática definida como una cadena de ismos que muy poco contribuyen a entender la fuerza y la potencia del arte, que de hecho nace de la necesidad vital de responder a contextos específicos y toma su fuerza de las voces y los gestos de los artistas locales. Historia de dos Mundos, esta exposición, fue una de las 10 exposiciones internacionales que presentamos desde 2013, siempre curadas por el equipo de curadores del propio museo y siempre poniendo en relevancia, en primer plano, un enfoque revisionista. El segundo camino complementario en esta revisión historiográfica es reclamar la potencia de las narrativas artísticas locales de las diferentes regiones de la Argentina a lo largo de los siglos XX y XXI, como en la exposición Una historia de la imaginación en la Argentina, en la que se presentaron 250 obras de distintas regiones del noroeste, la Pampa y el litoral. El eje curatorial central de esta exposición, definido por nuestro curador senior Javier Villa, fue definido de esta manera, y voy a citar: podríamos olvidar el ordenamiento. Desculpa, Vitória. Ahí perdí. Bueno, no sé si llegué, escucharon que voy a citar el eje curatorial central de esta exposición curada por Javier Villa, y voy a citar: podríamos olvidar el ordenamiento por ismos, épocas, estéticas y estrategias que también se arraigó en nuestro arte, incluso dejar en suspenso las ideas propias que giran en torno a las de ellos, abandonar ese antropofagismo que en algún momento nos calentó la sangre de entusiasmo, como si fuéramos verdaderos caníbales, pero que ya aburre porque atrae a los europeos más que a nosotros mismos, sobre todo aquellos adscriptos a las categorías del postcolonialismo. ¿Qué pasaría si nos volviésemos adrede más conservadores y hablásemos de tradición o de identidad nacional? Por lo pronto podríamos intentarlo, ya que desde el sur no corremos el peligro de volvernos fascistas por el solo hecho de hablar únicamente de nosotros mismos. Esta exposición fue curada teniendo presente esta inquietud de ahondar en el conocimiento de las numerosas localidades de Argentina, un país que por el siglo XIX, cuando se fundó este Estado-nación, privilegió la centralidad y la dominación de Buenos Aires, y que luego replicó esas estrategias colonialistas al interior de nuestro país. El equipo curatorial del museo, decidido a deconstruir el relato historiográfico centralista, adoptó un enfoque que en palabras de Javier Villa se resume en estos términos. Y cito: el relato no se construyó a partir de la historia del arte, sino a partir de la ficción de nuestra literatura, de lo que las obras señalaron, de lo que el paisaje nos dictaba. No fuimos a buscar a los grandes maestros que ya conocíamos, ni a descubrir como si fuésemos colonizadores, ni a rescatar como si fuésemos imperialistas a nuestros creadores descuidados u olvidados. Fuimos a aprender, contando con la posibilidad de traer muchas cosas poco conocidas para el público que nos visita en Buenos Aires. Fuimos pensando en la necesidad y pertinencia de redefinir un nosotros y nosotras, más inclusivo para reconocernos en una actualidad que no ha logrado superar la violencia y la exclusión. Y luego, esos territorios también fueron y aún son campos de batalla. La tierra también es un cementerio donde venimos matándonos.
criollos e indígenas, unitarios y federales, dictadores y pueblo, ricos y pobres, hombres y mujeres. Esa historia trágica aparece en la exposición porque es parte importante de lo que tenemos que revisar. La exposición utiliza el pasado para sumergirse en la actualidad. ¿Cómo se resignifica hoy el genocidio aborigen? ¿En dónde ubicamos a nuestros muertos? ¿Cómo se reformula el cuerpo femenino, ese cuerpo cautivo que es un eje geopolítico, cuerpo trofeo, abusado, violentado y asesinado por hombres e instituciones? Fin de cita. El tercer camino en este trayecto de revisión historiográfica en el museo es arraigar cada una de nuestras acciones curatoriales, educativas y sociales en el contexto local, con el objetivo, por una parte, de responder a los desafíos de la coyuntura de lo que vivimos, y por la otra, de construir un archivo del presente sobre las obras, ideas y reflexiones de la comunidad artística argentina. Este énfasis en la importancia de lo local nos ha caracterizado esta gestión, y en el Moderno hemos tomado la decisión de dar visibilidad al abanico generacional más amplio posible de artistas argentinos, con 65 exposiciones de artistas argentinos que hemos inaugurado desde entonces, para ejercer una suerte de justicia poética en un contexto local que durante décadas olvidó dar a sus propios artistas el apoyo institucional necesario. Hoy, frente a esta pandemia ocasionada por el COVID-19, y tras desarrollar un programa que privilegia lo local, nos encontramos en una posición de relativa fortaleza y con capacidad de reacción para resistir a los embates de este desafío. Acostumbrados a una programación que no depende de transportes internacionales de obras de arte, y a que la venta de entradas no dependa de los grandes nombres del ecosistema global, los principales desafíos que tuvimos que enfrentar fueron, por una parte, el disruptivo cierre del museo, que se extendió durante 7 largos meses de marzo a octubre del año pasado, y por la otra, la búsqueda de formas de abordar la inmensa fragilidad de vínculos sociales profundamente enraizados en las relaciones de dominación que la pandemia dejó expuestas como nunca antes. Frente al cierre de puertas del museo, desarrollamos muy rápidamente el programa digital Museo Moderno en Casa para brindar un apoyo contundente a la comunidad artística argentina, así como a las familias y docentes en casa, mediante la producción de contenidos que nos permitieran abordar preguntas y tópicos en torno a este presente tan convulsionado. Sorprendentemente, los más de 20 programas virtuales que logramos producir hasta ahora nos acercaron mucho más a los artistas de todo el país, y ese compromiso con lo local nos llevó a redoblar nuestros esfuerzos e investigaciones sobre las necesidades de los artistas de todo el territorio. Uno de estos programas, País Imaginado, nos recordó cuánto camino nos falta aún por recorrer para hacer un museo verdaderamente representativo, y nos fijamos el gran desafío de convertirnos en un museo cada día más federal y así revertir el centralismo al que ya hice referencia. Otro vacío escalofriante quedó en evidencia cuando el 31 de mayo del 2020, apenas 6 días después de la muerte de George Floyd, tuvo lugar otro acto brutal de violencia policial aquí en Argentina, en Fontana, provincia del Chaco, cuando efectivos de la Comisaría 3 del barrio Banderas Argentinas irrumpieron en una casa de la comunidad indígena Cuom y golpearon y torturaron a sus ocupantes, quienes fueron detenidos y abusados sexualmente, y al grito de indios infectados fueron rociados con alcohol y amenazados de ser quemados vivos. A diferencia del reclamo masivo y global ante el asesinato de George Floyd, el silencio de los medios argentinos ante estos brutales crímenes cometidos en nuestro territorio encendió luces de alarma entre los integrantes de nuestro equipo. Hasta entonces, el museo había ejercido una curaduría politizada, pero sin asumir una posición de denuncia de los hechos locales. Ese día comprendimos que no podíamos quedarnos callados, que todos nuestros esfuerzos por mantenernos relevantes y atentos a responder a nuestros diversos públicos, a través de programas que vinculan el arte con la educación, los programas de capacitación docente que llegan a 7.000 docentes en todo el país, los planes de accesibilidad, los programas de salud mental junto a hospitales, el trabajo con el espectro autista y todos los programas que dedicamos a la inclusión social,
a la reparación en el campo de los derechos humanos solo tenía sentido si adoptábamos una posición institucional franca, frontal y abierta frente a una conjunción extrema de pandemia y de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos que se cometían durante su curso. Con estas convicciones, nos dispusimos a preparar el programa sobre racismos que presentamos en septiembre del año pasado. Abordar el tema del racismo en un país que se percibe profundamente antirracista significó en primer lugar hacer visible la existencia del problema. Encargamos a una encuestadora que hiciera un sondeo sobre el racismo en la Argentina, cuya primera conclusión fue que los argentinos reconocemos la gravedad del racismo en nuestro país, pero no nos consideramos racistas. Quien ejerce la discriminación es siempre otro, no yo. Convocamos a Fabiola Heredia, directora del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, para que nos asesorara desde el punto de vista sociológico en el abordaje de los contenidos artísticos propuestos por artistas de todo el país, de manera tal de comprender más cabalmente la complejidad y las consecuencias de cada enunciado. Por último, convocamos a artistas para que hablaran en forma directa sobre las cadenas jerárquicas de valores asociados a las identidades y compartieran con el museo sus obras en las que describen y denuncian las conductas, los gestos y las prácticas vinculadas a la discriminación, y sobre las formas que adopta la producción social del racismo hoy. El resultado, estoy por terminar, falta poquito, fue el programa de contenidos estéticos y políticos que titulamos ¿Soy racista?, a través del cual nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo opera el racismo en sus múltiples formas, aquí y ahora, entre nosotros y en cada uno? ¿Qué pasa cuando enunciamos la raza? ¿Cuáles son los marcadores de la diferencia social que operan en los procesos de invisibilización del racismo en nuestro país? ¿Es posible construir identidades por fuera de marcadores sociales que rápidamente convertimos en esencializantes con argumentos biologicistas o culturalistas? ¿Qué significan las sociedades contemporáneas? Ser indígena, ser blanco, ser negro, ser mujer, ser trans. ¿Cómo reconocernos sin simplificar la complejidad de lo que somos? Así como en nuestro contexto el racismo se invisibiliza, se silencia y se reconfigura para seguir operando de otros modos, lo mismo sucede en ciertas obras que dejan al descubierto procesos de exclusión. Esto se debe a que si bien el racismo se vincula con el desprecio motivado en las identidades étnicas, todas ellas se entrelazan latitudinalmente y se expresan mediante otras formas de diferenciación social, como son el género, la clase social o la adscripción religiosa. En este contexto, hablar de racismos implica visibilizar todas las situaciones de discriminación y denigración que continúan perpetuando las relaciones de poder colonialista. En conclusión, son 3 las estrategias a través de las cuales el Museo de Arte Moderno intenta ejercer una práctica revisionista del colonialismo en la Argentina. 1. La curaduría de exposiciones y programas que presentan prácticas artistas locales e internacionales, pero que siempre busca reformular desde un punto de vista descolonial, centrándose en América del Sur y rechazando la posibilidad de presentar productos enlatados del exterior. 2. Una insistencia obsesiva en poner en primer plano el arte local en todas sus expresiones históricas y contemporáneas y en toda su complejidad federal. 3. Un trabajo de investigación permanente destinado a problematizar las dualidades centro-periferia, norte-sur, capital, provincias del interior, blanco-indígena, que todavía hoy continúan replicando las estructuras coloniales de jerarquización social y cultural en nuestra sociedad. Por lo tanto, es vital establecer dónde poner el énfasis en estas dualidades y saber dónde se ejercen estas hegemonías si aspiramos a revertir estos énfasis de manera propositiva y provocativa. En ese caso, no se trata solamente de visibilizar cómo las sociedades se constituyen en torno de estas polaridades, sino también, en un acto de reversión, actuar como agentes que alienten, inciten y provoquen la existencia de otros mundos posibles. Eso es todo. Muchas gracias. Muito obrigada, Vitória, pelas suas palavras também. Agradeço a Elvira mais uma vez.
Eu acho que os textos que vocês submeteram e também as questões apontadas aqui na comunicação de vocês falam bastante sobre essa relação entre norte e sul, centro e margem, conhecimento local, conhecimento institucional e versus, ou talvez, conhecimento extra-institucional. E acho que vocês dedicam, né, nos programas dos museus que vocês dirigem, uma atenção às dinâmicas locais, mas também estabelecendo diálogos mais amplos, partindo sempre desse contexto, que é um contexto mais próximo. E eu tinha uma pergunta nesse aspecto que eu vou fazer agora para vocês, que é entender quais foram os desafios e também as lições institucionais mais importantes que vocês aprenderam no papel que vocês ocupam como diretoras de museu, com um programa que tem um foco nessa esfera, que é uma esfera mais local. E aí a gente recebeu uma pergunta de um das pessoas que está assistindo aqui, o debate, o Denis Stoliarov, talvez seja assim que fale o nome dele. Ele agradeceu a apresentação de vocês e perguntou se é possível ter várias escolas paralelas de conhecimento. Eu acho que é uma pergunta um pouco relacionada com a que eu ia fazer para vocês. Ele pergunta se é possível ter várias escolas paralelas de conhecimento, vários sistemas institucionais, várias academias, ao invés de um único sistema global, internacional e inclusivo, que, segundo ele, é inevitavelmente colonialista em sua universalidade. Então, ele pergunta o que vocês acham da tendência dos movimentos nacionalistas de aplicar a retórica descolonizadora para contrariar o sentimento internacionalista. Então, estou enxergando uma coisa assim, que o que é esse foco no local e como não recair para esse foco no local, não reproduzir um discurso nacionalista também. Eu juntei as duas perguntas porque a gente não vai ter muito tempo para o debate, e aí sintam-se à vontade. Eu não sei quem quer começar a responder. Se vocês quiserem que eu retorne a pergunta também, porque eu juntei duas, fiquem à vontade. Elvira, ¿quieres empezar tú? Y si no, bueno, claramente, ¿no? Creo que la presentación de Elvira responde directamente, me permito decirlo, a la preocupación de Denis en cuanto a postular la posibilidad de muchos posibles conocimientos, no sé si los llamaríamos academias. Desde el museo creo que hay un abismo entre la afirmación de lo local y la postulación de un nacionalismo exacerbado, ¿no? Creo que justamente el realizar una apuesta por los artistas, en este caso de Argentina, y con todos sus saberes, ¿no? Entendiendo la complejidad de saberes que justamente traen los artistas en sus investigaciones, obras que trabajan con las ciencias, con la educación, con la política, con las culturas populares, ¿no? Elvira refería al tejido como un mundo de descubrimiento sensorial, y podemos pensar también en los artistas que están trabajando aquí en el medio de una ciudad, como Buenos Aires, con toda una cultura popular muy exuberante, como por ejemplo pienso en Sergio Delof, que fue un artista que trabajaba con el reciclaje, con todo aquello que tenemos a mano, produciendo siempre obras efímeras. Entonces, bueno, hay un conocimientos tan expandidos en cada uno de los grandes artistas con quienes uno puede trabajar, que creo que si uno entiende como institución, como una institución dedicada al arte contemporáneo y al arte moderno, que uno está al servicio como institución de esa creación, de esa potencia del arte, y afirma esas poéticas individuales, pero que a su vez son poéticas colectivas y comunitarias, entonces aparece una
una situación de micropolítica, ¿no? Aparece la posibilidad del hacer como un ejemplo para crear otra situación social posible. Y en ese sentido creo que el centrarse no necesariamente en lo local, pero sí en las prácticas individuales de artistas que están trabajando en un contexto, implica poner en valor una cantidad de saberes que necesariamente van a hablar más allá de ese contexto también y van a resonar a nivel internacional, ¿no? Eso por un lado. Elvira, no sé si quieres. Yo simplemente quiero un poco fluir en términos de que no estamos hablando de lo local, ni regional, ni nacionalista, ¿no? Yo creo que más bien es un tema internacional de cómo comprendemos, digamos, de estas acciones del desarrollo de la ciencia y la tecnología, del arte, que muchas veces pasa por una artesanía, una simplificación y jerarquización. Y creo que en ese sentido, más bien, es bastante interesante poder hacer el despliegue de comprender, como por ejemplo, el tratamiento de la seda, del algodón, de la pashmina en el Asia. Y por supuesto, también hablar un poco ese adentramiento de comprensiones de lino, lana en Europa. Y en Latinoamérica tenemos el tema del camélido, que compartimos varios países entre Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, todas estas dinámicas de desarrollo, digamos, en distintas regiones, en distintas comunidades, hay ciertas acciones que va con el tema de la sociedad, el territorio, la cultura, la identidad, y desarrollos en términos de acción de la praxis que van generando sus propias formas de hacer, sus propias maneras de hacer, que tiene otros contenidos significativos que muchas veces al tema de generalizar en términos internacionales se ignoran y luego se van como depredando ciertas terminologías. Entonces yo creo que en términos de un respeto mutuo humano, también entender de esta multi y pluridiversidad de las artes, ya sea de la textilería, la cerámica, el arte plumario, en términos metalúrgicos, en términos líticos. Todo eso da un giro más allá de lo que podríamos plantear y tener un respeto por estas pequeñas diferencias que podría ser, y también entendernos de que este entorno de lo que rodeamos como museos que acompañamos o podría ser centros culturales, también tener esa noción de amplitud, digamos, de abrir estas composiciones diversas que a veces se centran, digamos, en este lineamiento muy vertical, formal, y creo que más bien hacer una innovación co-colaborativa, digamos, con la sociedad va a ser más distinta, digamos, a una comprensión. Nosotros hicimos un acompañamiento fuerte con las propias comunidades, incluso en un despliegue de ir a las propias comunidades con las exposiciones, y esto genera otras dimensiones que muchas veces es como absorber los bienes culturales de las comunidades, llevar a los museos y no devolverlos en realidad al que pertenece en términos de información. Y para nosotros eso es bien importante en términos de investigación, documentación, divulgación y también en la innovación contemporánea moderna, ¿no? Entonces creo que en realidad es una apertura muy amplio para poder entender desde varios puntos de vista y así poder tener un respeto mutuo por la diversidad de los pensamientos y conocimientos. Graças, Elvira. Tem uma pergunta aqui especialmente para você, que acho que se relaciona bastante com essa noção de pluriversalidade que você abordou agora, que é da Albina Zacan. Ela agradece você também por compartilhar sua perspectiva e diz assim: pelo que entendi, a barreira para a sociedade remover hierarquias na arte é a noção de que precisamos de um conhecimento comum. A solução seria, portanto, apresentar novas perspectivas que desafiem isso. Essa seria uma conclusão correta acerca do que você disse? Ela está colocando uma questão para você a partir da perspectiva do que ela entendeu também, imagino.
E aí acho que também dá para você falar um pouco sobre essa ideia da hierarquia na arte, né? E, e como rompê-la. Bueno, yo creo que pasó en muchos países todo este tema de las jerarquías, ¿no? Que se ha tenido por el tema de la clase social, que ha sido muy arraigada por ese vía y ha sido muy compleja, digamos, para las propias comunidades. Y por otro, también por el otro tema es el tema de la formación, ¿no? Y creo que hoy en día es muy fuerte, eso es bien notorio en el tema de la historia del arte, por ejemplo, o en el antropocentrismo, que es la antropología también, el tema de absorción de la información, ¿no? Muchas veces se va como investigadores a las comunidades para obtener la información y somos citados como informantes y creo que más bien somos coautores del pensamiento que se ha dado la información. Y lo mismo está pasando con el arte contemporáneo. Muchas veces hay objetos de las propias comunidades a nombre de un artista X, ¿no? Entre comillas, high class, o también podría ser por la formación, titulación y la fama que se tiene, también va en esa dirección, ¿no? De obtener estos bienes culturales de las propias comunidades y ponerlos ahí en las salas formales, ¿no? Entonces creo que toda esta dinámica genera una autorreflexión profunda entre nosotras o nosotros como seres humanos, cómo podría haber un respeto mutuo entre nosotros en términos de arte formal, arte informal, arte del pueblo, arte de la comunidad, arte de la región o también del país o internacional, ¿no? Yo creo que son cuestiones de comprender más allá y no poder entender solamente de esta estructura de la formación académica y artística que muchas veces tiene ciertos quiebres que no va con las realidades contemporáneas y modernas de entender y tener un respeto mutuo, más que todo con las sociedades comunitarias de los pueblos indígenas. A gente tem algumas perguntas bem desafiadoras. A Gaynor Tutani perguntou fundamentalmente o que é descolonizar o museu. Eu tô rindo porque a gente está fazendo uma série de conversas desde 2018 para pensar sobre o que é descolonizar um museu, né? E talvez jogar essa pergunta para vocês seja bastante desafiador, porque não tem uma resposta única, mas acho que seria legal ouvir um pouco vocês compartilharem desde a perspectiva de vocês o que seria descolonizar um museu. E aí essa pessoa continua dizendo, é uma prática, é um princípio ou é um processo? Como trabalhadores de museus, como o que vocês gerenciam, avaliam esse processo de descolonização, né? Se é possível medir isso e se realmente é apenas uma ideia ou um sonho possivelmente difícil de realizar plenamente. Acho que a pergunta é muito longa, como eu brinquei, a gente tem realizado uma série de conversas para responder isso, então sintam-se à vontade para, enfim, direcionar a partir do que vocês julgarem pertinente. Por supuesto Bueno, yo que es quisiera ir posible con una descolonizar. experiencia que se ha vivido en La Paz, en Bolivia. Yo sé que el tema de la descolonización, no solamente en el tema del arte, ¿no? Sino en diferentes dimensiones, requiere una autorreflexión profunda y formación también en las líneas de cómo comprendemos qué es el arte, entre comillas, por ejemplo, en las lenguas originarias, como había dicho, en su propia estructura del territorio, y cómo esto influiría en términos contemporáneos y modernos de la actualidad, en términos internacionales. Entonces, estas autorreflexiones y también un autocuestionamiento, digamos, lleva a lo largo del tiempo. Eso no es mañana porque es una madurez de una autorreflexión profunda en distintas direcciones, como por ejemplo el tema de las epistemologías, filosofías, estética, la belleza. Son contenidos muy grandes, son concretos muy grandes que hay que evaluarlos y analizarlos y cómo poder repensar en la actualidad por una diversidad de multi y pluricultural
para que podamos entendernos. Y eso es bastante interesante en ese sistema dinámico de lo multipluri como país, porque tuvimos más de 36 nacionalidades indígenas, aparte, digamos, de esa hibridez entre lo europeo y sudamericano, la introducción de la construcción de la historia como genera, digamos, ciertos esquemas estructurales, y también el tema de lo republicano, ¿no? Después de la colonia, que genera otros líneas conductores, y todos estos líneas conductores hoy en día en la contemporaneidad también es una autocuestión con todo el sistema universal y también con el sistema del universo en realidad. Y todas esas dinámicas nos hace una autocuestionar profunda, digamos, desde varios puntos de vista. No es simplemente que se reduce que el arte lo va a resolver con las acciones, es una parte de las acciones que comprometemos, pero sí es un trabajo arduo de muchos años y también un desafío de la nueva generación que va a venir, ¿no? Probablemente somos planteadores de ciertas acciones, de ciertas dimensiones de entender y comprender en términos de descolonización, que es francamente una autorreflexión profundo de lo acumulado, y estas acumulaciones cómo nos ha llevado a cierta jerarquización y estructuración de la misma sociedad en términos de comprensión. Y creo que ese debate va más allá desde lo que estamos comprendiendo como arte, sino también es historia, es antropología, es economía, es el sistema, es lo moderno, es la tecnología, en fin. Y yo creo que más bien desde ese punto de vista amplio, pues las reflexiones podría ser más interesante y no colapsarnos solamente en un color, en un sentido, en una forma, sino en su diversidad, cómo podríamos comprender. Sí, yo creo que, como dice Elvira, es claramente es un proceso enormemente ambicioso por la complejidad de la causa, y es un proceso de lo más estimulante, ¿no? Y con respecto a esto, decir que si alguno está en una posición similar de dirigir un programa o una institución, mis consejos son la insistencia, la paciencia, la resistencia ante todo aquello que uno encuentra en el camino y que no comparte. Eh, Respirar profundo y continuar convencidos de que un museo o cualquier institución cultural es en potencia, es un agente de cambio, ¿no? Y de lo que se trata no es tanto de impartir didácticas, ¿no? O máximas o verdades, sino de generar una situación de constante curiosidad y de estimulación al desarrollo de la imaginación, que desde el museo pensamos que es realmente el motor para el desarrollo humano, ¿no? Y entonces ver cómo en ese darle toda la fuerza a la imaginación, a la libertad imaginaria, bueno, poder ser testigos y poder ser parte de construcciones de mundos posibles, imaginados por los artistas, en toda su utopía y en todas sus complejidades, y bueno, y uno como institución estar al servicio de ese desarrollo imaginario y poder acercarlo a las sociedades, ¿no? Creo que hay algo muy, muy bello del actuar del museo, porque muchas veces uno piensa en un museo como en una institución fija, ¿no? Y es claramente o puede ser una institución en constante estado de propuesta y en constante estado de acción y de compromiso. Entonces, creo que sostener eso, sostener la dinámica, sostener la noción de un museo vivo que responde, que está en diálogo profundo con su territorio y con el mundo, como dice Elvira, porque cada cosa que hacemos la hacemos específica, pero estamos pensando digamos, en la pertinencia que esto tiene a nivel global, pensando siempre en todos los niveles de lo que hacemos y en esa pertinencia y relevancia del arte. Creo que ahí hay una potencia del ser museo que es realmente un privilegio poder ser parte de algo así, y decir algo muy importante, que es que
estos museos son equipos, ¿no? Son equipos de trabajo, son equipos de gente joven y no tan joven que están proponiendo constantemente otras formas de hacer, otras formas de pensar, abriendo las puertas a conocer distintas posibilidades, y bueno, y es un privilegio poder dar trabajo en este mundo, sostener ese trabajo, proteger ese trabajo, cuidar ese trabajo e incentivarlo, ¿no? Y entonces, si tenemos el privilegio de poder estar trabajando en una institución cultural, bueno, hay que ocupar ese lugar, ¿no? Muy activamente, y tratar de llegar, a tocar, como dice Elvira, las sensibilidades, ¿no? De trabajar, no olvidarse nunca de ese aspecto sensible que tiene todo que hacer artístico. Entonces, ir de lo más conceptual y político, si quiere, de lo que uno hace, a aquello que realmente conecta con el alma, el cuerpo y nuestra razón de ser, ¿no? Sim, obrigada, Vitória. Eu acho que nessa questão também tem um ponto que tem sido um ponto de reflexão, eu acho que para várias discussões em termos de arte e descolonização, que inclusive há quem questione uma espécie de cooptação, né, do termo de arte e descolonização pelos museus, sem necessariamente uma transformação das estruturas museais. E eu acho que também tem essa demanda de vários movimentos para que a descolonização não seja pensada ou realizada apenas nas políticas de coleção e de exibição, mas também nas dinâmicas de acesso e de poder, né? Especialmente pensando em postos de direção e nos cargos da alta hierarquia. Então, acho que a discussão também abarca essas reflexões, né, do universo, sem dúvida, mas também das estruturas de poder mesmo, dos museus. Mas agora o nosso tempo está acabando. Eu tenho uma última questão aqui que foi feita pelo José Segebre, uma pergunta muito boa que eu acho que pode encerrar também o nosso debate. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa do que eu disse antes, fiquem à vontade, mas eu não queria terminar essa conversa sem fazer essa pergunta. Ele agradece bastante as apresentações inspiradoras e as perguntas convidativas que vocês deixaram, né, nas falas de vocês. E ele queria ouvir um pouco mais sobre suas respectivas posições a respeito da digitalização dos museus e a educação que tem acontecido lentamente e acelerou, né, em reação à pandemia do coronavírus. E aí ele tem uma pergunta que eu acho bem pertinente, que é como a gente vê isso em relação às formas alternativas de conhecimento. Como a digitalização pode ser entendida, por exemplo, pensando nos comentários da Elvira sobre a supressão do tato e de outras experiências sensoriais, né? Porque a arte também tem uma relação muito com a presença, e a virtualização não é exatamente uma presença presente, né? A gente se vê sem escala, sem cheiros e sem uma dimensão tátil mesmo. Então, eu acho uma pergunta pertinente e gostaria de ouvir vocês também, assim como o José, sobre esse assunto. Yo diría que el tema de la digitalización es muy interesante para quienes tengan la tecnología, ¿no? Y eso ya es jerarquizadora, de hecho, en términos de comunidad y región. Creo que más bien hay que hablar un poco de la democratización del acceso al Internet, por ejemplo, porque es un costo y normalmente en las comunidades de donde yo vengo no hay una señal de Internet, muchas veces el costo no cubre y es muy difícil con tema de educación. Pero sí es muy apropiado para el tema de área urbana concentrada, como La Paz, Santa Cruz,
Y también todo el tema internacional, quienes tienen este acceso al Internet. Entonces, en ese sentido es bien complejo, hay que saber trabajar, digamos, de manera equilibrada en términos de la digitalización para ciertas clases sociales y también a ciertas regiones que tiene el acceso. Por otro lado, también hay que pensar que hay comunidades enteros que están muy alejadas del área urbano, que no tienen esta accesibilidad, también que tenga ese acceso de la información, que también pueda viajar. Nosotros creamos un museo portátil que llega a las comunidades y por supuesto con todo el tema del bioseguro que hoy en día se puede también acercarnos, ¿no? Entonces todo eso también es una dinámica equilibrada entre lo digital y no lo digital. En temas de acción, de entender desde la praxis de lo táctil, de oler, por supuesto que la tecnología no nos va a dar eso, es pura pantalla, puede ser en 3 dimensiones, animaciones, museos virtuales en 3D, cosas así que funciona, digamos, para el consumista de las pantallas. Pero creo que la educación también tiene que hacer una reflexión de esa noción de táctil, de sentir las cosas, es que entre por los dedos, que es una educación más directa de cómo vive la experiencia de la persona. Entonces, todas esas cosas yo creo que genera una autorreflexión de cómo la educación no puede depender solamente por temas tecnológicos de pantalla, ¿no? También es una autorreflexión cuestionador que tú puedes trabajar en tu casa el tejido, el hilado, experimentar como persona. Creo que son otras formas de autocuestionarnos, porque la tecnología como consumo hacia quienes y a quién lo alimenta la tecnología y de quién se alimenta, digamos, también la sociedad no tiene estas autorreflexiones de las realidades en términos de la esencia que se puede hacer con el tema del táctil, ¿no? Entonces yo creo que este equilibrio nos genera esa autorreflexión como institución, como museo y como profesionales en el medio que trabajamos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a trabajar en términos del equilibrio que por lo menos sea a lo requerido según la sociedad. Sí, como dice Elvira, el tema de la digitalización, obviamente estamos pensando en la situación del acceso, ¿no? ¿Cuál es el acceso que se tiene a la tecnología o que no se tiene? En el caso del museo, para el caso digamos, de tratar de facilitar experiencias pedagógicas durante, por ejemplo, la pandemia, para ser muy específicos, a escuelas o barrios que no tenían acceso a la tecnología, lo que hicimos fue imprimir unos cuadernillos pedagógicos con actividades y hicimos como una recaudación de fondos para poder llevar a las escuelas que no tenían acceso a Internet estas propuestas y actividades pedagógicas entre arte y educación, entre el arte y la currícula escolar, y materiales artísticos para poder trabajar. Claramente esto tiene un alcance limitado, porque uno querría que llegue a todas las escuelas del país, pero bueno, fue un comienzo de un trayecto que tiene nuestro equipo de desarrollo de fondos en el plano de lo social. Por otra parte, por ejemplo, para el Museo de Arte Moderno, la digitalización a la que nos forzó de alguna manera el cierre de puertas del museo, realmente fue una oportunidad para ponernos a punto, ¿no? Como institución somos una institución dedicada a acciones artísticas, educativas y sociales, y todo esto no aparecía en nuestras plataformas digitales con anterioridad, entonces las actualizamos, y hay algo que nos dio, que fue muy conmovedor para todo el equipo, que nos dio una mucha mayor cercanía con digamos, con las distintas regiones del país, ¿no? Y las distintas escenas artísticas en distintas partes del país.
Y esto fue muy bello, poder estar en una situación de diálogo mucho más cercano y cotidiano con artistas en distintas partes de la Argentina, trabajando con ellos para producir sus contenidos. Y también, algo que también fue muy conmovedor, fue que con anterioridad nosotros llegábamos a trabajar con unos 7.000 docentes por año de escuelas públicas y privadas de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires de manera presencial en el museo. Y con esta situación, bueno, claramente nuestro equipo educativo se tuvo que de alguna manera reacomodar y pudimos llegar a trabajar con docentes en los más diversos puntos de la Argentina, que utilizaron los cuadernillos pedagógicos digitales eh, que logramos desarrollar. Y bueno, realmente fue un momento muy, muy revelador de cómo hay aspectos muy positivos de esta tecnología cuando llega. Es importante democratizarla, como bien dice Elvira, pero bueno, tratar de ver de qué manera esa mayor cercanía puede ser una herramienta, un puente para alcanzar y poder proponer y acercar inquietudes de artistas en distintas partes del país, artistas en otras partes del país. Así que eso por un lado, y por otro lado en un lugar muy, si querés, más frío, pero muy necesario de la cuestión, que es la cuestión financiera, el desarrollo de fondos para poder desarrollar todos estos proyectos. Nosotros somos un museo público que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La tecnología nos acercó a posibles donantes, no solo de todo el país, sino de todo el mundo, ¿no? Personas que tienen que llevan en su corazón una preocupación por la Argentina, pero que están en distintas partes desde el mundo y se acercaron a apoyar el museo en estas diversas causas educativas y sociales. Así que creo que hay mucho camino por recorrer y mucho desafío por abordar, pero también hay ciertas herramientas que podemos usar y es una cuestión de, bueno, ver cómo se juntan esas distintas necesidades y posibilidades para poder tratar de acercar las propuestas de los artistas a nuestra sociedad. Muito obrigada, Vitória, muito obrigada, Elvira, pelas palavras, por compartilhar conosco a experiência de vocês, as reflexões também, tanto da prática que vocês realizam, como das reflexões intelectuais que vocês acumulam e compartilharam conosco hoje. A gente está encerrando o nosso evento, então eu queria saber se vocês querem fazer alguma consideração final. Então, eu passo a palavra para vocês se despedirem e depois eu anuncio o próximo evento. Bueno, simplemente agradecer esta oportunidad de diálogo con el MASPI, con After All. Desde el Museo Moderno somos grandes admiradoras del MASPI en Sao Paulo. Digo admiradoras porque hay muchas mujeres en el equipo del Museo de Arte Moderno. Eso tiene que ver con situaciones de poder que tú mencionabas antes. No sé si llegamos a cumplir todos nuestros ideales, pero somos más mujeres cada día y por suerte incorporamos a profesionales también de distintas partes del país que en un intento de ser cada vez más inclusivos y federales en un camino que todavía tenemos mucho por recorrer. Muchas gracias por esta oportunidad de diálogo con ustedes y con Elvira y bueno, a disposición para continuar soñando y ojalá pudiendo fortalecer a nuestras instituciones en los intercambios y en lo que tenemos para ofrecer. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera agradecer a los organizadores de MASPI por armar este programa de descolonización que es muy interesante, que nos lleva un poco a autocuestionarnos, autorreflexionarnos, también desde otros puntos de vista, ¿no? Y bueno, también por compartir con Victoria,
que nos ha compartido su trabajo, su mirada amplia que nos lleva a entender un poco desde las dinámicas cómo se entiende, digamos, estas posiciones de entender la descolonización, ¿no? Creo que esas acciones nos va a hacer un constante de poder tener en mente la famosa descolonización en términos amplios desde varios puntos de vista. Entonces, quiero agradecer a todos quienes acompañan. Yo sé que hay un equipo muy fuerte por detrás que no se ve, personas que controlan las pantallas, el audio, y bueno, los que crean las plataformas. En fin, muchísimas gracias y gracias, Amanda, por guiarnos con las preguntas y también con pequeñas reflexiones que nos ayudan también a una autorreflexión a nosotros. Y mando un abrazo a ustedes. Muito obrigada, o prazer foi todo nosso, foi ótimo ouvir vocês. Eu também agradeço, como a Elvira falou, somos uma equipe grande, vários organizadores, várias instituições parceiras que têm realizado isso, esse evento que vocês puderam acompanhar hoje. Semana que vem tem mais, no dia 16 de março, a gente vai discutir a descolonização do gênero com a Yurdex Espinosa e a Daniela Brathwaite-Shirley. A gente também vai discutir, como eu disse para vocês, ainda futuramente a descolonização das publicações, da universidade e da prática artística. Então, continuem conosco, acessando os nossos canais, mídias sociais, sites da internet, vendo esses textos também e, claro, compartilhando as ideias em torno desse tema que tem sido tão relevante nos últimos tempos, né? Muito obrigada mais uma vez, Elvira e Vitória. A quem está nos assistindo, a gente se vê em breve, na semana que vem. Então, é isso. Até. Obrigada.